El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Buenos días, queridos hermanos. Estamos hoy a lunes 31 de agosto. Hoy vamos a escuchar este Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30. Hemos terminado de escuchar entre semana el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a pasar a San Lucas. Son los inicios del Evangelio de San Lucas y la iglesia va escogiendo algunos textos que cree los más oportunos, y ahí vamos ahora a escuchar este otro evangelista que también es muy bonito. Es parte de los 3 evangelios que se llaman sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, y Juan pues esa parte. Dice así: del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, entonces en este Evangelio de San Lucas nos saltamos ya toda la vida oculta de Jesús. Nos saltamos ya también cómo Jesús es bautizado, cómo Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto, donde es probado por Dios a través de Satanás. Pero más que probado, es para enseñarnos a superar las tentaciones, ¿no? Porque enseñarnos a nosotros cómo superarlas, ¿no? Y después de eso dice el Evangelio que comienza su proclamación. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Y ahí es donde comienza el Evangelio que hemos escuchado hoy. Después de comenzar toda su misión, su ministerio por Galilea, por predicar en las sinagogas, su fama se extiende y es respetado por todos. Entonces va a Nazaret.
Recordemos que Nazaret es el lugar donde él creció en su infancia, donde vivía con José y María Santísima. Y bueno, ahí es donde se desarrolla este evangelio que escuchamos. Dice que fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde los judíos proclamaban la palabra y la explicaban y la escuchaban. Una cosa era la sinagoga y otra cosa era el templo. Nosotros en las iglesias tenemos las dos cosas, el sacrificio y la palabra del Nuevo Testamento, obviamente. Dice, como era su costumbre hacerlo los sábados. Él acostumbraba pues ir a las sinagogas para escuchar la palabra y escuchar la explicación. Dice, y se levantó para hacer la lectura. Le tocó a él hacer la lectura. Ahí se acostumbraba a leer un fragmento del Pentateuco, de los 5 primeros libros, y también alguna lectura de los libros proféticos. Y entonces dice que se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y aquí es donde nos vamos a detener. Comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Quiero leer un poco este texto de el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 690. Nos habla de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo y nos va a explicar de esta cuestión de que es ungido. Dice, Jesús es Cristo ungido porque el Espíritu es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Es pues muy, muy bello cómo Jesús está totalmente unido al Espíritu Santo y como la unción del aceite está totalmente unida al cuerpo, a la piel. Por eso dice aquí San Gregorio de Niza, la noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. Y así sigue diciendo, pero por eso cuando escuchamos que Jesús desplegó este libro de Isaías y lo proclamó y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y después dice, esta palabra se ha cumplido hoy, o sea, Él fue bautizado por el Espíritu Santo, Él tiene el Espíritu Santo y está tan unido a Él como el aceite a la piel. Y este Espíritu es el que lo impulsa en toda su misión para llevar a los pobres la buena nueva, el Evangelio, el anuncio del Evangelio, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos.
todo este ministerio de Jesús que llevó a cabo lo hizo por el Espíritu de Dios. Y una vez que Jesús es resucitado, da ese Espíritu, sopla sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, y les da el Espíritu, y de forma especial en Pentecostés se manifiesta y comienza pues la misión de la Iglesia. Comienza o continúa la misión que Cristo empezó aquí en la tierra a través de la Iglesia. Y esa misión la sigue llevando a cabo Jesús y su Santo Espíritu a través de nosotros, la Iglesia. Pero nosotros hemos de ser dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo, dejarnos conducir por Él, no por nuestros sentimientos o caprichos o voluntad, sino por las inspiraciones del Espíritu. Hemos de pedirle a Dios mucho discernimiento y sabiduría para docilidad a su Espíritu, para poder guiarnos a través de Él en comunión con la Iglesia, a través de nuestros pastores, para pues seguir llevando a cabo la obra de Dios en nosotros. Pues que Dios nos dé la docilidad a su Espíritu para que Cristo siga anunciando su Evangelio a través de nosotros a los demás, curando a los enfermos, expulsando a los demonios y dando esperanza y fortaleza, anunciando su palabra, que es luz, que es verdad, contra toda mentira y contra todo error que se cierne sobre el mundo, y se instaure así su reino aquí en la tierra. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.